Me dedico a organizar eventos privados en Guadalajara desde hace algunos años, y con el tiempo aprendí a moverme con naturalidad en ese ambiente nocturno que parece no detenerse. Mi nombre es Lucía. Las fiestas aquí tienen su propio ritmo, sobre todo en zonas como Chapultepec o Providencia, donde el flujo de gente es constante y las expectativas son altas. Me gusta lo que hago, porque cada evento tiene algo distinto, aunque por fuera todos parezcan iguales. Trabajo con un equipo pequeño, 3 personas que conozco desde la escuela. No somos muchos, pero nos entendemos bien sin necesidad de hablar demasiado. Cada quien sabe lo que le toca. Uno se encarga del sonido, otro del montaje, y el tercero apoya en barra y logística. Esa dinámica nos ha permitido sacar eventos que, sinceramente, quedan mejor organizados que otros con equipos mucho más grandes. El contacto con Martino llegó por mensaje, como la mayoría de los clientes. Todo fue directo, sin rodeos. Me explicó que necesitaba organizar una fiesta privada en pocos días, que el grupo era joven y que buscaban algo bien ambientado, sin complicaciones. Su forma de comunicarse transmitía orden, incluso con la prisa. Hizo un anticipo sin discutir precios, lo cual siempre me da cierta tranquilidad. La dirección que me envió estaba en una zona residencial más silenciosa, lejos del movimiento del centro. Calles amplias, con casas grandes y poca circulación de noche. Al llegar el día del evento, me llamó la atención lo tranquilo que se sentía el lugar, como si no fuera común que hubiera fiestas ahí. La iluminación pública era tenue, suficiente para ver, pero no para destacar detalles. La casa era amplia, de estilo tradicional mexicano. Tenía un portón metálico alto, paredes gruesas y un patio interior que se abría apenas cruzando la entrada. Al entrar, percibí ese olor típico de espacios cerrados por mucho tiempo, una mezcla entre humedad ligera y polvo viejo. No era desagradable, solo daba la impresión de que nadie vivía ahí de forma permanente. Durante la preparación, todo fluyó como siempre. El equipo instaló las luces, el sistema de sonido y la barra en el patio. Yo me encargué de definir el acceso y el flujo de invitados, revisando que hubiera espacio suficiente para moverse sin problemas. Poco a poco, el lugar dejó de sentirse vacío. La música comenzó a llenar el espacio y el ambiente empezó a cambiar. Conforme llegaron los invitados, la casa cobró vida rápidamente. La música subió de intensidad, mezclando reggaetón con pop latino, y la gente empezó a bailar casi de inmediato. Había risas, conversaciones, vasos en mano, celulares grabando cada momento. Todo se veía como cualquier otra fiesta exitosa, dinámica, ruidosa y sin incidentes que atender. Entre una revisión y otra, llegué a notar pequeños detalles que en ese momento no me parecieron importantes. Algunas personas no hablaban con nadie, solo estaban ahí como si observaran. En ciertos momentos, veía rostros que después no volvía a ubicar entre la gente. Esa sensación duraba segundos y se perdía en el ritmo del trabajo. La fiesta terminó sin problemas. Hicimos la limpieza básica, recogimos el equipo y cada quien tomó su camino. Regresé a mi departamento cansada, con la idea de que había sido otro evento bien logrado. Los días siguientes, retomé mi rutina como si nada hubiera pasado, pero algo empezó a sentirse fuera de lugar desde muy temprano. No era algo evidente, más bien una incomodidad ligera que aparecía en momentos específicos, como cuando me quedaba en silencio o dejaba el celular a un lado. Al principio lo atribuí al cansancio acumulado, algo normal después de varios eventos seguidos. En medio de la madrugada, comencé a despertarme sin razón aparente. No había ruido en la calle, ni luces encendiéndose, ni notificaciones que justificaran el desvelo. Abría los ojos con la sensación de que algo me había interrumpido, pero al revisar todo, el departamento estaba completamente en calma. Esa situación se repitió varias noches seguidas, siempre a una hora muy similar. En esos despertares, algo específico empezó a llamar mi atención. Desde algún punto que no lograba ubicar, se escuchaba música. Era tenue, como amortiguada por paredes o distancia, pero lo suficientemente clara para distinguir un ritmo constante, como el de una fiesta.
No era una canción definida, más bien una mezcla de sonidos familiares que parecían repetirse. Intenté explicarlo de forma lógica. Pensé en vecinos con reuniones nocturnas, en alguien escuchando música a bajo volumen o incluso en el eco de algún bar cercano. También consideré que mi mente seguía en modo trabajo después del evento, como si aún estuviera procesando el ambiente. Esa idea me pareció suficiente durante un par de días. Mientras tanto, comenzaron a llegar mensajes de algunos invitados. Nada fuera de lo común al inicio. Agradecimientos, comentarios sobre la fiesta y sobre todo fotos y videos que habían tomado durante la noche. Era habitual que me enviaran ese material, así que empecé a revisarlo sin darle demasiada importancia. Entre esos mensajes aparecieron algunos que me hicieron detenerme. Varias personas preguntaban por ciertos individuos que aparecían en las imágenes. Querían saber si eran parte del grupo o si yo había permitido el acceso a gente que no estaba invitada. El tono no era de queja, sino de curiosidad, como si algo no terminara de encajar. Al revisar el contenido con más atención, noté detalles que antes no había percibido. En varias fotos aparecían personas que no lograba reconocer, y eso no era normal en eventos que yo organizo. Algunos rostros se repetían en diferentes tomas, desde distintos ángulos, como si hubieran estado presentes durante toda la noche. No hacían nada fuera de lo común, solo estaban ahí, sin interactuar directamente con nadie. Intenté justificarlo de todas las formas posibles. Pensé en invitados adicionales, en errores al controlar la entrada o en momentos en los que simplemente no presté atención. Sin embargo, algo no coincidía. Siempre llevo un control bastante claro del acceso, y no hubo incidentes ni desorden que indicaran lo contrario. A partir de ese punto, la incomodidad dejó de ser una simple sensación pasajera y empezó a quedarse conmigo más tiempo del que me habría gustado. Una noche cualquiera, mientras cenaba en la mesa pequeña de mi departamento, escuché un sonido que no encajaba con el silencio habitual. Eran pasos, suaves, como si alguien caminara despacio en otra habitación. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de identificar de dónde venían, con la sensación clara de que no era un ruido de la calle. Me levanté para revisar cada espacio. Abrí la puerta del cuarto, miré el baño, revisé la cocina. Todo estaba en su lugar, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. El departamento seguía igual que siempre, ordenado, cerrado, sin nada fuera de lo normal. Aún así, la sensación de no estar sola tardó en desaparecer. Con el paso de los días, esos momentos empezaron a repetirse de formas distintas. En medio del silencio, aparecían risas breves, como si vinieran de lejos pero dentro del mismo espacio. En otras ocasiones, un olor fuerte llenaba el ambiente sin previo aviso. Era una mezcla de alcohol y perfume, muy similar al que queda después de una fiesta cuando el lugar aún no se ventila. Ese olor no era constante, pero cuando aparecía, lo hacía con intensidad. Se quedaba unos minutos y luego desaparecía sin dejar rastro. Comencé a notar también pequeños cambios en el departamento. Un vaso que recordaba haber dejado en la cocina aparecía en la sala. Una silla ligeramente movida. Objetos personales con una posición distinta a la que les había dado. Nada de eso era extremo, pero tampoco podía ignorarlo. Empecé a cuestionarme si yo misma estaba olvidando cosas, si el cansancio me estaba afectando más de lo que pensaba. Aún así, había algo en esos cambios que no se sentía como un simple descuido. Decidí entonces revisar con más detalle todos los videos del evento. Pensé que quizá ahí encontraría una explicación para lo de las fotos y las personas desconocidas. Me senté en la sala con el celular y empecé a ver cada clip con atención, uno por uno, deteniéndome en los momentos donde había más gente. Mientras avanzaba, comencé a notar patrones que no había visto antes. Había personas que aparecían en varios videos, siempre en segundo plano, como si estuvieran presentes todo el tiempo, pero sin participar realmente. Sus movimientos eran repetitivos, casi idénticos en distintas tomas. Algunas parecían seguir trayectorias circulares, cruzando los mismos espacios una y otra vez. En ciertos fragmentos,
Esas figuras simplemente dejaban de estar de un momento a otro sin una transición clara. No salían del cuadro, no se alejaban, solo desaparecían entre un movimiento y el siguiente. Me costaba concentrarme, como si algo en esas imágenes no debiera ser observado con tanta atención. Al apagar el celular, el cambio fue inmediato. El silencio del departamento se rompió con un murmullo de voces superpuestas, risas que no lograba ubicar y una música distinta, más antigua, ajena a lo que había sonado en la fiesta. La sensación era clara y difícil de ignorar. Había una celebración ocurriendo ahí mismo, invisible, ocupando el mismo espacio que yo. La reacción fue instintiva. Tomé las llaves del carro sin pensar demasiado y salí del departamento dejando algunas luces encendidas. Conduje sin pensar hasta un parque cercano, donde bajé del coche y el aire fresco de la noche me ayudó a calmarme. Me quedé más de una hora ahí, sentada sola en una banca, pensando, tratando de entender lo que había pasado. Pero no podía quedarme ahí toda la noche. Lo sabía. Empecé a reunir valor para regresar. Cuando regresé, todo estaba en silencio absoluto. No había olor, no había sonidos, no había nada que indicara que algo había pasado. Solo el espacio vacío, como si todo hubiera sido una impresión que no lograba explicar. La mañana siguiente desperté con la necesidad de encontrar una explicación que tuviera sentido. El cansancio seguía ahí, pero más fuerte era la inquietud que no me dejaba quedarme quieta. Decidí volver a la casa donde había sido la fiesta, con la idea de revisar el lugar con calma, como si algo se me hubiera pasado por alto. Al llegar, el ambiente era completamente distinto al de esa noche. No había música, ni gente, ni movimiento. La casa estaba abierta, pero en silencio, como si nunca hubiera ocurrido nada ahí. Dentro, encontré a un hombre mayor, revisando algunos detalles del lugar, caminando con tranquilidad entre los espacios vacíos. Me acerqué con naturalidad y mencioné que yo había organizado el evento de días atrás. Él reaccionó sin sorpresa, como si ya supiera a qué me refería. Su forma de hablar era pausada, sin intención de impresionar o generar preocupación. Solo compartía información, como quien habla de algo cotidiano. Durante la conversación, comentó que años antes había ocurrido otra fiesta en esa misma casa. Según explicó, en ese evento varias personas se habían intoxicado, aparentemente por algo relacionado con las bebidas. La situación se complicó rápidamente y algunos no lograron salir con vida. Lo dijo sin dramatismo, casi como un dato que formaba parte de la historia del lugar. Esa información encajó de forma inmediata con todo lo que había estado viendo y sintiendo. Recordé las figuras en las fotos, las personas que nadie reconocía, los movimientos repetitivos en los videos. Pensé en las presencias silenciosas, en la música que escuchaba en la madrugada, en el olor persistente a fiesta. Todo empezó a tomar una forma que no me gustaba aceptar, pero que ya no podía ignorar. Regresé a mi departamento con una idea clara. No intenté investigar más, ni buscar explicaciones adicionales. Tomé el celular y empecé a eliminar todo lo relacionado con ese evento. Videos, fotos, mensajes, cualquier registro que aún tuviera guardado. Lo hice sin detenerme demasiado, como si mantener ese material fuera prolongar algo que ya había durado más de lo necesario. Después de borrar todo, el cambio fue inmediato. El departamento volvió a sentirse como siempre. No hubo más sonidos en la madrugada, ni risas, ni pasos en otras habitaciones. El olor desapareció por completo y los objetos dejaron de moverse. La normalidad regresó de una forma tan clara que incluso resultaba inquietante. A pesar de eso, algo pequeño permaneció. De vez en cuando, sin previo aviso, mi celular reproduce música que no tengo guardada. Son fragmentos breves, similares a los que escuchaba durante esas noches, con el mismo tipo de ritmo y fondo. Aparece sin razón y desaparece igual de rápido, como si nunca hubiera estado ahí. Continúo trabajando en eventos y manteniendo la misma rutina de siempre, como si nada hubiera pasado. He contado esta historia más de una vez y las reacciones suelen dividirse entre quienes creen y quienes buscan una explicación lógica.
No tengo pruebas que pueda mostrar, solo recuerdos y esa sensación persistente de que algo se quedó incompleto, porque, en el fondo, estoy segura de que aquella fiesta no terminó cuando todos se fueron. Mi nombre es Yaretsi y he vivido la mayor parte de mi vida en la misma casa, en Santa Tere, Guadalajara, donde los días se repiten con una tranquilidad que uno termina por dar por hecha. Desde temprano se escuchan los vendedores pasar por la calle, el ruido de los triciclos, las voces ofreciendo fruta o pan, y por la tarde el calor seco se mete en las paredes hasta que, ya de noche, el aire se enfría lo suficiente como para dejar las ventanas abiertas. Siempre dejábamos el portón apenas encostado cuando estábamos en casa, como hacen muchos por aquí, confiando en que nada iba a pasar. Dentro de esa rutina, Timo ocupaba su lugar como si hubiera estado con nosotros desde siempre. Me seguía a la cocina, se echaba cerca de mis pies cuando barría el patio y esperaba su comida a la misma hora, sin falta. Bastaba que yo hiciera el menor movimiento para que levantara la cabeza con esa atención que solo tienen los animales que quieren estar cerca. Había días en que sentía que entendía todo lo que pasaba en la casa, como si fuera parte de nosotros de una forma que no se puede explicar. Esa noche empezó sin nada distinto, pero el aire cambió. Se sintió más frío de lo normal, un viento que no era propio de la temporada y que hacía ruido al pasar por la calle. Recuerdo haber pensado que iba a llover, aunque el cielo no lo indicaba. En algún momento dejé de escuchar a Timo moverse dentro de la casa, pero no le di importancia al principio, porque a veces se quedaba dormido en el patio. La inquietud llegó cuando noté el silencio. No era solo la ausencia de sus pasos o de su respiración cerca, era un vacío raro, como si algo faltara en el ambiente. Salí al patio y lo llamé por su nombre varias veces, esperando verlo aparecer desde algún rincón. No hubo respuesta. Revisé cada espacio donde solía esconderse o descansar, pero no estaba. Salí a la calle todavía con la idea de que lo encontraría cerca. Caminé por las cuadras de siempre, llamándolo en voz alta, mirando debajo de los coches, en las esquinas, en los lugares donde a veces se juntan los perros. Pregunté a algunos vecinos si lo habían visto pasar, pero todos me dijeron que no habían notado nada. La noche avanzó sin que apareciera y regresé a casa con una sensación de inquietud que no supe explicar. Los días siguientes se hicieron más largos de lo normal. La casa se sentía demasiado vacía, como si el espacio hubiera cambiado de tamaño. Me sorprendía a mí misma esperando escuchar sus pasos o verlo entrar por la puerta, pero nada ocurría. Había momentos en que me detenía sin razón, con la impresión de que algo no estaba en su lugar, aunque no podía señalar exactamente qué. Estenio decía que seguramente se había perdido o que alguien lo había recogido, tratando de mantener las cosas simples. Una tarde, sin aviso, lo vi otra vez. Estaba en la puerta de la casa, justo donde siempre se sentaba a esperar cuando salíamos. No ladró ni se movió al verme. Solo estaba ahí, quieto, como si hubiera estado esperando a que yo lo notara. Me acerqué despacio, sintiendo primero alivio y luego algo que no supe identificar. Esperaba que corriera hacia mí, que se acercara moviendo la cola, pero no lo hizo. No saltó, no emitió ningún sonido. Su cuerpo se veía extraño, como si estuviera tenso, y evitaba mirarme directamente. Pensé que podía estar cansado o asustado por lo que hubiera vivido afuera. Lo dejé entrar, tratando de convencerme de que todo estaba bien, aunque ese silencio suyo, más que cualquier otra cosa, me dejó una incomodidad que no se me quitó en toda la noche. Desde que Timo volvió, algo en su forma de estar en la casa empezó a sentirse distinto. Aunque al principio traté de no darle demasiada importancia, se movía con la misma calma de siempre, pero había momentos en los que parecía desconectado de todo, como si no respondiera a nada de lo que ocurría alrededor. Dejé pasar esos detalles pensando que podía ser consecuencia de lo que hubiera vivido fuera. Había una cosa que me costaba ignorar: evitaba mirarme directamente. Antes bastaba con que yo lo llamara para que levantara la cabeza y me buscara con la mirada. Después de su regreso,
Desviaba los ojos o simplemente no reaccionaba. En varias ocasiones lo encontré mirando fijamente hacia rincones de la casa donde no había nada, sosteniendo la mirada durante largos segundos, sin moverse. Durante las noches empezó a ladrar de una forma que no le conocía. No era un ladrido de alerta como cuando escuchaba algo en la calle, ni de juego. Eran sonidos aislados, dirigidos hacia espacios vacíos, como si estuviera respondiendo a algo que yo no podía ver. Me levantaba de la cama para revisar, encendía la luz y no encontraba nada fuera de lugar. Intenté explicarlo de forma lógica. Pensé que tal vez había pasado por algo que lo alteró, que pudo haberse lastimado o perdido en algún sitio donde se asustó. Consideré incluso que podría estar enfermo. Me aferré a esas ideas porque eran más fáciles de aceptar que cualquier otra cosa que no pudiera entender. La comida fue otro cambio que me inquietó. Durante varios días no quiso probar nada. Dejaba el plato lleno y apenas lo olía. Me preocupé lo suficiente como para insistir, pero no reaccionaba. Después, de un día para otro, empezó a comer con una desesperación que no era normal. Terminaba rápido y buscaba más, sin mostrar satisfacción, como si no hubiera saciado el hambre. Poco a poco, la casa empezó a sentirse distinta. En la madrugada comencé a escuchar pasos suaves, como si alguien caminara despacio por el pasillo. Al principio pensé que podía ser Estenio levantándose, pero al revisar, él seguía dormido. Algunos objetos aparecían fuera de lugar, utensilios de cocina que recordaba haber dejado en un sitio y que encontraba en otro. Hubo caídas pequeñas, cosas que se movían sin razón clara, que traté de atribuir al descuido o al viento. El miedo apareció sin que me diera cuenta en qué momento empezó. Ya no me sentía tranquila recorriendo la casa de noche. Me detenía antes de apagar las luces, escuchando con atención como si esperara algo. Había una sensación constante de que no estaba sola, incluso cuando sabía que solo estábamos Estenio, Timo y yo. En varias ocasiones, desperté de madrugada y lo encontré ahí, inmóvil, mirándome. No se acercaba ni hacía ruido, solo permanecía quieto, como si hubiera estado observándome desde hacía tiempo. Evitaba sostenerle la mirada, porque había algo en esa quietud que me incomodaba más de lo que podía explicar. Estenio empezó a molestarse por los ruidos y por mi inquietud, insistiendo en que todo tenía una explicación. Aún así, la casa dejó de sentirse como antes, y esa sensación no hizo más que crecer. Los días dejaron de parecer normales sin que pudiera señalar un momento exacto en que todo cambió. Las pequeñas cosas que antes lograba ignorar empezaron a repetirse con más frecuencia, como si algo dentro de la casa hubiera decidido hacerse notar poco a poco. La sensación de incomodidad ya no se iba durante el día, y en las noches se volvía más pesada. Un olor comenzó a quedarse atrapado en los espacios, difícil de describir pero imposible de ignorar. No era un aroma fuerte, sino algo más denso, como aire encerrado por mucho tiempo, aunque las ventanas estuvieran abiertas. Había momentos en los que me detenía en medio de una habitación solo para respirar y tratar de entender de dónde venía sin encontrar nunca una respuesta clara. Las noches se volvieron más difíciles. El aire parecía distinto, más pesado, como si costara un poco más moverse o incluso pensar con claridad. Me quedaba acostada escuchando cualquier sonido, sintiendo que algo más ocupaba el mismo espacio que nosotros, aunque no pudiera verlo. Esa sensación no desaparecía ni siquiera con las luces encendidas. Timo empezó a emitir sonidos que no reconocía. Ya no eran ladridos como los de antes. Eran más bajos, irregulares, casi como intentos de hacer un ruido que no terminaba de formarse. En ocasiones provenían de lugares donde él no solía estar, y al acercarme lo encontraba completamente quieto, sin que su postura coincidiera con lo que acababa de escuchar. Había periodos largos en los que permanecía inmóvil, sin reaccionar a nada. Podía pasar frente a él, llamarlo, hacer ruido, y no respondía. Esa falta de respuesta me inquietaba más que cualquier otra cosa. No parecía dormido ni enfermo, solo ausente, como si algo dentro de él no estuviera funcionando como antes.
Estenio empezó a cambiar también, aunque no lo admitiera directamente. Se levantaba por las noches a revisar puertas y ventanas, algo que antes no hacía. En una ocasión me hizo saber que tenía la sensación de que alguien lo observaba mientras se bañaba. Lo dijo de forma breve, como si no quisiera profundizar en ello, pero su manera de moverse por la casa ya no era la misma. Los objetos comenzaron a caer con más frecuencia. No eran cosas grandes, pero sí lo suficiente para llamar la atención. Utensilios que se deslizaban, pequeños golpes en otras habitaciones, sonidos de pasos más claros, como si alguien caminara despacio. Llegué a quedarme inmóvil escuchando, tratando de ubicar de dónde venían, pero siempre parecían ocurrir en un lugar donde no había nadie. El sueño se volvió irregular y empecé a evitar levantarme durante la noche. Incluso durante el día sentía que algo me acompañaba, una presencia que no lograba ver pero que estaba ahí. Timo ya no se comportaba como el animal que había criado. Cada vez parecía más distante de lo que debía ser. Una noche en particular, el silencio dentro de la casa se volvió tan absoluto que me hizo abrir los ojos sin razón aparente, como si algo estuviera a punto de ocurrir. El despertar ocurrió sin sobresalto, pero con una sensación inmediata de que algo no estaba bien. El silencio era distinto al de otras noches, más profundo, como si la casa misma estuviera contenida. El aire se sentía pesado, difícil de ignorar, y permanecí acostada unos segundos tratando de entender qué me había hecho abrir los ojos. Giré la mirada hacia la puerta del cuarto, casi por instinto. Allí estaba Timo. No se encontraba en la posición habitual ni acostado como siempre. Su figura se veía diferente desde el primer momento, como si algo en su postura no correspondiera a la de un animal. La forma en que estaba de pie me provocó un frío que me recorrió el cuerpo. No parecía sostenerse como un perro debería hacerlo. Su cuerpo estaba rígido, elevado de una manera extraña, sin ese equilibrio natural que conocía tan bien. No había movimiento, no había respiración visible, solo esa quietud que no encajaba. Lo que terminó de romper cualquier intento de explicación fue la sombra en la pared. La silueta proyectada no coincidía con su forma. Era más alta, más alargada, con proporciones que no correspondían a su cuerpo. Me quedé mirando fijamente, tratando de convencerme de que era un efecto de la luz, pero la diferencia era demasiado clara. Sin apartar la vista, extendí la mano hacia Estenio y lo moví con insistencia, cuidando de no hacer ruido. Sentí cómo despertaba poco a poco y dirigía la mirada hacia el mismo punto. Su cuerpo se tensó al instante, y no hizo falta que dijera nada para entender que estaba viendo lo mismo que yo. El tiempo pareció detenerse mientras ambos permanecíamos inmóviles. Nadie se atrevía a moverse. La escena se sostuvo durante unos segundos que se sintieron mucho más largos. Entonces, de forma lenta, casi imperceptible, Timo volvió a bajar su cuerpo hasta adoptar una postura normal. Al mismo tiempo, la sombra se acomodó y dejó de verse esa deformación. Estenio se levantó sin decir nada y lo sacó de la casa. Observé desde la cama cómo desaparecían por el pasillo, sintiendo que algo había terminado, pero no de una forma que trajera alivio. En ese momento, entendí con claridad que lo que había vuelto días antes no era el mismo animal que se había ido. A partir de esa noche, Timo desapareció otra vez. No hubo búsqueda como la primera vez. Algo dentro de mí ya no quería encontrarlo. Poco a poco, la casa volvió a sentirse como antes. El aire se hizo más ligero, los olores desaparecieron y los sonidos cesaron. Estenio llevó un nuevo cachorro tiempo después, intentando recuperar la normalidad, pero no volví a sentir lo mismo. Desde entonces, vivo con la certeza de que algo ocupó su lugar por un tiempo, y con la inquietud de pensar que hay cosas que pueden entrar sin ser vistas y quedarse más de lo que deberían. Quedó grabada en mí la certeza de que algo oscuro estaba ligado a ese congelador, como si arrastrara una presencia de otro lugar.
No tengo pruebas ni sabría explicarlo de una forma que suene lógica, pero lo sentí con claridad, de esas veces en que el cuerpo entiende antes que la cabeza. Me llamo Ceferino. Mi vida en Guadalajara siempre ha sido sencilla y repetida, casi como si cada día fuera copia del anterior. Me levanto antes de que amanezca, preparo café negro cargado y salgo a comprar pan dulce en la esquina. En la casa no hay ruido desde que murió mi esposa. El silencio se volvió costumbre y con los años, también refugio. El trabajo en el mercado terminó ocupando el espacio que antes llenaban las conversaciones y las pequeñas rutinas compartidas. El Mercado San Juan ha sido mi lugar durante décadas. Conozco a la gente que entra. Sé quién prefiere cortes más delgados, quién regatea y quién paga sin preguntar. El olor a carne fresca, a cloro y a piso recién trapeado es algo que ya no noto, pero que cualquiera de fuera reconocería de inmediato. Todo tenía su lugar, cada herramienta colgada donde debía, cada pieza acomodada con orden. Así funcionaba, sin sorpresas. La remodelación rompió ese equilibrio desde el principio. Cambiaron la disposición del mostrador, movieron la mesa de corte y trajeron equipo que no hacía falta. Lo que más me incomodó fue la decisión de reutilizar un congelador industrial viejo que habían encontrado en la parte de atrás, cubierto de polvo y olvidado. Decían que era para ahorrar, que todavía servía. Ese congelador no se veía como los demás. Era más grande, más pesado, con la pintura desgastada y las esquinas golpeadas, como si hubiera pasado por demasiados lugares antes de llegar ahí. Las gomas de la puerta estaban resecas y el motor no sonaba parejo. Tenía un ritmo irregular que, con el tiempo, uno empieza a notar aunque no quiera. Desde la primera vez que lo vi, me dio una impresión difícil de justificar. Me asignaron la tarea de organizarlo en el turno de la noche. A esa hora, el mercado queda en silencio, sin clientes, sin radios, sin el movimiento constante del día. Solo queda el zumbido de los equipos y el eco de los pasos sobre el piso. Ese silencio hace que cualquier detalle se vuelva más evidente, como si el lugar respirara de otra forma cuando se queda vacío. Los primeros días traté de encontrarle lógica a lo que pasaba. Las carnes que guardaba dentro comenzaban a oscurecerse más rápido de lo normal, incluso estando dentro del tiempo adecuado. Pensé en fallas de temperatura, en errores míos al acomodarlas, en cualquier explicación técnica. Cada vez que abría la puerta, salía un olor dulce, empalagoso, distinto al de la carne en frío. No era putrefacción común, era algo que no terminaba de encajar. Decidí limpiar más seguido, revisar fechas, acomodar todo con mayor cuidado. Me convencí de que era un problema del equipo y que bastaba con mantener el orden para evitarlo. Aún así, había algo que no cuadraba, una sensación persistente de que ese congelador no respondía como debía. En las noches, mientras trabajaba solo, empecé a sentirlo por primera vez. La impresión clara de que no estaba completamente solo en la sala de corte, como si algo me observara desde un punto que no lograba ubicar. El silencio de las noches empezó a sentirse distinto, más pesado, como si no fuera el mismo de siempre. Al quedarme solo en la sala de corte, el sonido del congelador se volvía lo único constante, pero entre ese zumbido comencé a distinguir algo más, algo que no encajaba con el funcionamiento de una máquina. En ciertos momentos, cuando todo quedaba completamente quieto, alcanzaba a escuchar una especie de respiración corta, irregular, como si alguien intentara tomar aire en un espacio reducido. No era continuo, aparecía por segundos y luego desaparecía. Me quedaba inmóvil, tratando de confirmar si de verdad lo había oído o si era mi mente jugando conmigo. Busqué explicaciones simples para no darle más importancia. Pensé que el motor viejo podía estar generando ese efecto, o que tal vez había aire atrapado en alguna parte del sistema. Incluso consideré que el sonido podía venir de otra máquina cercana y que, por la forma del cuarto, parecía salir del congelador. Los días siguientes trajeron algo más difícil de ignorar. Empecé a notar que algunas piezas de carne no estaban en la posición en la que las había dejado.
Cortes que yo acomodaba con cuidado aparecían ligeramente movidos, como si alguien los hubiera empujado o revisado. En ocasiones, la superficie de la carne mostraba marcas de presión que no correspondían a los ganchos ni a las bandejas. Dudé de mi propia memoria más de una vez. Me repetía que tal vez estaba cansado, que podía haber olvidado cómo había dejado todo. Aún así, el patrón se repetía con demasiada frecuencia para ser un simple descuido. Esa sensación de no confiar en lo que uno mismo hace empieza a desgastar más de lo que parece. Le comenté a Cirino lo que estaba pasando, esperando que confirmara que algo no estaba bien. Él me dio a entender que probablemente era el equipo viejo o distracciones mías por trabajar de noche. Su forma de verlo era directa, sin rodeos, y eso me dejó con la impresión de que estaba exagerando. A partir de ese momento, preferí guardar silencio, aunque por dentro la inquietud seguía creciendo. El descanso dejó de ser descanso. Empecé a tener sueños donde me encontraba dentro de un espacio frío, sin poder moverme. Sentía el cuerpo entumido, el aire escaso, como si las paredes estuvieran demasiado cerca. La desesperación en esos momentos era real. No parecía un sueño común. Al despertar, el pecho me dolía y las manos se sentían dormidas, como si hubiera pasado la noche apretándolas con fuerza. Todo cambió una mañana, al revisar el interior del congelador con más calma. En la parte interna de la puerta encontré marcas profundas, irregulares, como si alguien hubiera arañado desde adentro intentando salir. No eran rayones superficiales, estaban hundidos en el material, con una forma que no coincidía con ninguna herramienta. Se las mostré a Cirino y noté en su reacción algo distinto, una incomodidad que no había visto antes. Aún así, ninguno de los dos pudo dar una explicación lógica. Desde ese día, cada vez que tenía que abrir ese congelador, lo hacía con una resistencia que no podía ocultar, evitando hacerlo más de lo necesario, aunque supiera que era parte de mi trabajo. Aquella mañana empezó como cualquier otra, con el movimiento normal del mercado y el ruido de siempre regresando a la sala de corte. Me encontraba acomodando piezas sobre la mesa, tratando de mantener la mente ocupada para no pensar en lo que había venido sintiendo en los días anteriores. Mientras giraba para tomar otro corte, algo llamó mi atención detrás del congelador. No fue un sonido ni un movimiento claro, más bien una sensación que me obligó a mirar. Al enfocar la vista, distinguí una masa oscura que no correspondía a ninguna sombra del lugar. No venía de la luz ni de algún objeto, simplemente estaba ahí. La forma no era definida, pero tampoco era humo común. Se movía de una manera lenta, como si tuviera peso propio, concentrada en un punto específico. Por un momento pensé que podía ser un efecto de la vista, algo provocado por el cansancio, pero la sensación en el cuerpo me dijo lo contrario. El aire a mi alrededor se volvió más frío de golpe. Sentí una tensión que me recorrió desde el pecho hasta los brazos, dejándome inmóvil por unos segundos. Intenté entender lo que estaba viendo, pero no logré procesarlo. Había algo en esa presencia que no encajaba con nada que conociera. En el instante en que intenté apartarme, la tapa del congelador se vino abajo con una velocidad que no correspondía a su peso. No hubo un deslizamiento natural ni ese pequeño momento de duda que tienen los objetos antes de cerrarse. Fue un movimiento seco, decidido, que cayó directamente sobre mi mano abierta. El golpe tronó en el metal y en mis huesos al mismo tiempo. Sentí como los dedos quedaban atrapados sin margen de reacción, comprimidos con una presión que no daba oportunidad de resistir. El dolor subió de inmediato por el brazo, punzante, profundo, obligándome a gritar sin pensarlo. La sensación que acompañó ese cierre fue lo que más me descolocó. No se sintió como un accidente ni como una falla del equipo. Hubo algo en la forma en que la tapa bajó, una dirección precisa, como si hubiera sido guiada hacia mí. Mi cuerpo lo percibió antes de que pudiera razonarlo. Una fuerza ajena al mecanismo, breve pero contundente, empujando con intención. Esa impresión quedó fija en mi mente, incluso mientras el dolor ocupaba todo lo demás. Intenté jalar la mano, pero no respondía como debía.
La presión la mantenía inmóvil y cada intento de moverla hacía que el dolor se volviera más intenso. El sonido del metal vibrando se mezclaba con mi respiración desordenada. En ese momento, el entorno dejó de tener sentido. Solo existía el punto donde mi mano estaba atrapada y la certeza de que algo no había ocurrido de manera normal. El golpe y el grito rompieron la rutina del lugar. Alcancé a percibir pasos acercándose con rapidez, el eco de botas sobre el piso, movimientos bruscos alrededor. Varias manos tiraron de la tapa desde distintos ángulos hasta que se dio lo suficiente para liberar mis dedos. Al sacarla, sentí una especie de vacío inmediato, como si el dolor se expandiera de golpe al quedar libre. La mano no reaccionaba con normalidad. Los dedos se sentían ajenos, torpes, como si no me pertenecieran del todo. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero la percepción fue distinta. Cada detalle se alargó, cada sensación se quedó suspendida más de lo que debería. La respiración me salía entrecortada y el frío alrededor parecía más intenso que antes, como si se hubiera concentrado en ese punto. Al recuperar un poco el control, levanté la vista hacia el espacio detrás del congelador. Esperaba encontrar algo, cualquier rastro que confirmara lo que había visto segundos antes. Sin embargo, no había nada fuera de lugar. La pared estaba limpia, el equipo en su posición, sin indicios de esa masa oscura que me había detenido. Esa ausencia fue tan inquietante como lo anterior. Preferí no decir lo que había percibido. Las palabras no alcanzaban para describirlo sin que sonara exagerado o confuso. Me limité a observar el lugar en silencio, tratando de encajar lo ocurrido en algo que tuviera sentido, aunque por dentro sabía que esa explicación no iba a llegar. Los días que siguieron quedaron marcados por un ritmo distinto, más lento, condicionado por el dolor y las visitas constantes al médico. La mano permanecía vendada, inflamada, con un pulso interno que no me dejaba olvidarla ni un momento. Cada movimiento recordaba el golpe, y la incomodidad no era solo física. Había una tensión constante que no desaparecía ni al estar en reposo. El diagnóstico confirmó lo que ya sentía: fracturas en los dedos y daño suficiente para mantenerme alejado del trabajo por varias semanas. Permanecer en casa tanto tiempo resultó extraño. El silencio, que antes era algo manejable, empezó a sentirse más pesado. Sin la rutina del mercado, los pensamientos encontraban espacio para repetirse, y el recuerdo de ese momento volvía con más claridad de la que hubiera querido. A través de comentarios de conocidos y de lo que me hicieron llegar del mercado, supe que el congelador dejó de funcionar pocos días después. No hubo una explicación concreta, simplemente falló por completo, como si se hubiera agotado de repente. Mencionaron que se quemó internamente, sin que nadie pudiera señalar una causa clara. La decisión fue sacarlo y desecharlo sin darle mayor importancia. Esa forma de desaparecer, rápida y sin preguntas, me dejó una sensación difícil de explicar. Parte de mí esperaba que alguien más notara lo mismo, que surgiera alguna duda o comentario fuera de lo común. Sin embargo, todo siguió como si se tratara de un equipo más que había dejado de servir. Eso al trabajo no fue igual. Aunque volví a ocupar mi lugar, la percepción del espacio cambió. La sala de corte ya no se sentía completamente familiar. Cada vez que entraba, había una incomodidad que no lograba justificar, como si algo hubiera alterado el ambiente de manera permanente. Los espacios cerrados comenzaron a provocarme una reacción que antes no tenía. Lugares pequeños, sin ventilación, hacían que la respiración se volviera más pesada. El frío intenso, incluso en situaciones normales, generaba una sensación de alerta que no podía controlar del todo. Era una respuesta del cuerpo que aparecía sin aviso. Durante la noche, los sueños regresaban en momentos inesperados. Volvía a sentir ese encierro, esa falta de aire, la presión invisible que no dejaba moverme. Al despertar, la sensación persistía por unos segundos, suficiente para dejar una inquietud que tardaba en desaparecer. No eran sueños constantes, pero cuando aparecían, lo hacían con la misma intensidad. No tengo una explicación clara para lo que ocurrió.
Tampoco puedo asegurar qué era exactamente aquello que percibí. Aún así, hay una idea que se mantiene firme. Lo que estaba dentro de ese congelador no encajaba con el lugar ni con su función. Por un instante, dio la impresión de que intentaba abrirse paso hacia afuera, y esa posibilidad es lo que más pesa cuando recuerdo todo. Soy Rana. Mi día comenzaba temprano, preparando el kiosco de joyas en el centro de Guadalajara. Ordenaba las piezas cuidadosamente, revisaba las vitrinas y acomodaba los collares y pulseras para que atraparan la atención de los transeúntes. Entre cafés rápidos y saludos a los vecinos del mercado, la rutina se repetía con precisión mecánica, y la sensación de que cada jornada era igual a la anterior se había convertido en algo casi tangible. Los últimos meses habían sido difíciles para mantener el kiosco a flote. Las ventas caían sin motivo aparente, mientras las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina de mi apartamento. Cada moneda contada parecía insuficiente, y la sensación de estancamiento se había instalado como una sombra silenciosa sobre mis días. El centro de Guadalajara mostraba su rostro impredecible. Algunas mañanas estaba lleno de turistas que apenas notaban mi kiosco. Otras, un silencio absoluto parecía envolver las calles empedradas. Esa irregularidad afectaba directamente mis ingresos, y la incertidumbre se convirtió en parte de mi rutina. Un día, un proveedor apareció de manera inesperada. Traía un lote de joyas usadas que ofrecía a un precio tan bajo que no parecía real. El lote estaba en una caja gastada, con piezas que mostraban marcas de años de uso y un brillo apagado que apenas atrapaba la luz del sol. No había documentación ni procedencia clara. Algunas piezas parecían demasiado antiguas para circular libremente. Mi instinto me decía que debía rechazar la oferta, que algo en esa compra no era correcto. Sin embargo, la necesidad de dinero y la esperanza de un respiro financiero pesaron más que la desconfianza. Tomé la decisión de adquirir todo el lote, cargando la caja de regreso a mi kiosco con una mezcla de emoción y preocupación. Mientras clasificaba las joyas, uno de los objetos llamó mi atención de inmediato. Un anillo de plata oscurecida, con un peso levemente superior al esperado y un diseño sencillo pero elegante. Al mirar en el interior, noté inscripciones raspadas, nombres que alguien había borrado, dejando apenas surcos difusos en la superficie metálica. Un olor dulce, parecido a un perfume antiguo, surgió de la pieza y me hizo fruncir el ceño. El detalle de los nombres borrados provocó un leve escalofrío. No obstante, me dije que era común encontrar marcas en joyas de segunda mano, restos de historias que ya no me pertenecían. Con ese pensamiento, guardé el anillo para examinarlo con más cuidado más tarde, pensando que podría destacar su valor para la venta. Decidí probármelo únicamente para verificar el tamaño y cómo se veía en mi mano. Tan pronto como lo deslicé en mi dedo, un calor sutil y extraño recorrió la piel y una sensación difícil de describir se instaló en mí, como si alguien estuviera observándome desde un lugar cercano. El perfume antiguo pareció intensificarse por un instante, llenando el aire con su aroma tenue. A pesar de la incomodidad, opté por mantener el anillo conmigo. Me convencí de que sería un atractivo más para los clientes y que, con el tiempo, podría encontrar la manera de destacarlo. Sin embargo, una parte de mí no podía ignorar la sensación de que algo en esa joya no era completamente inofensivo. La ambigüedad de ese momento quedó flotando en mi mente, un eco de inquietud que aún no lograba comprender. Los días siguientes se sintieron diferentes desde el primer instante en que abrí el kiosco. La rutina parecía la misma, pero había algo en las miradas de los clientes que no podía ignorar. Antes, los visitantes apenas examinaban las piezas, preguntaban precios y seguían su camino. Ahora, los hombres permanecían más tiempo, como si cada movimiento mío captara toda su atención. Al principio intenté racionalizarlo. Quizá había adoptado un gesto más confiado, o tal vez mi presencia era más notoria por la iluminación de las vitrinas. Sin embargo, pronto se volvió evidente que el interés no estaba en las joyas, sino en mí.
Sus miradas fijas generaban un peso incómodo en el aire, y el cosquilleo de inquietud se convirtió en un acompañante constante de mis jornadas. Algunos desconocidos regresaban sin razón aparente, apareciendo en momentos que no correspondían con el flujo normal de clientes. Su nerviosismo era palpable, las manos temblorosas, la respiración irregular, como si se esforzaran por mantener la calma mientras intentaban acercarse. Otros parecían emocionalmente absorbidos, incapaces de mantener la conversación centrada en algo tangible. El perfume antiguo del anillo comenzó a aparecer de manera más frecuente, flotando suavemente en el aire cuando lo llevaba puesto. Era sutil, suficiente para que mi olfato lo percibiera, pero no lo bastante intenso para que alguien más lo notara. Esa fragancia, dulce y antigua, parecía ser un vínculo silencioso entre mí y la atención obsesiva de quienes se acercaban. Uno de los hombres se volvió particularmente inquietante. Llegaba repetidamente a cualquier hora, mostrando signos de agotamiento y ansiedad. Sus ojos reflejaban noches sin dormir, y sus gestos transmitían una emoción desbordante que no correspondía a lo que habíamos compartido. Cada aparición me llenaba de un temor que no podía nombrar, aunque insistía en buscar explicaciones lógicas. El miedo comenzó a infiltrarse en mi rutina diaria. Evitaba el contacto visual con los clientes, temiendo provocar más atención de la que podía manejar. Sentía un peso físico al usar el anillo, como si el metal presionara sobre mi piel, y retirarlo parecía más difícil de lo que debería ser. Cada movimiento estaba acompañado por la sensación de que el espacio alrededor se volvía más silencioso, casi expectante, cuando alguien se acercaba demasiado. El kiosco, antes un lugar neutro y familiar, se convirtió en un escenario donde lo ordinario y lo extraño se mezclaban. La confianza que había cultivado en mi trabajo comenzó a erosionarse, reemplazada por una alerta constante que me mantenía tensa incluso en los momentos más breves de tranquilidad. Al concluir cada jornada, la certeza crecía. Lo que estaba ocurriendo no podía ser coincidencia. Cada gesto, cada mirada y cada perfume que flotaba alrededor de mi mano señalaban un patrón imposible de ignorar. El anillo ya no era solo un objeto, sino un catalizador invisible que alteraba la dinámica a mi alrededor, y la inquietud silenciosa se convirtió en la sombra que marcaba cada paso que daba. El comportamiento de los hombres que se acercaban a mí comenzó a cambiar de manera más evidente. Algunos mostraban una dependencia emocional repentina, como si todo su equilibrio se inclinara hacia mi presencia. Sus estados de ánimo eran impredecibles. La alegría podía transformarse en tristeza o irritación en cuestión de minutos, y los gestos impulsivos se volvían frecuentes, incómodos de presenciar. Uno de ellos llegó a un punto que me resultó aterrador. Apareció en el kiosco completamente desbordado, incapaz de controlar sus emociones. Su mirada reflejaba desesperación, y la intensidad de su necesidad me dejó paralizada por un instante. La sensación de responsabilidad mezclada con miedo me envolvía, sin poder explicarlo. Las noches se volvieron igual de inquietantes que los días. En el apartamento, intentaba retirar el anillo después de jornadas largas y agotadoras, pero cada intento era acompañado por susurros apenas audibles. Era imposible distinguir palabras, solo fragmentos que parecían emerger de la misma oscuridad del cuarto. La presencia que sentía a mi alrededor era tangible, una sensación de que no estaba sola, aunque las luces estuvieran encendidas. Los sueños comenzaron a perturbar mi descanso. Una mujer sin rostro aparecía una y otra vez, siempre en situaciones de abandono. La sensación de rechazo era intensa y repetitiva, como si estuviera reviviendo una memoria ajena. La misma escena se fragmentaba y regresaba en distintos escenarios, consolidando una sensación de inevitabilidad que me seguía al despertar. El sueño no solo robaba mi descanso, sino que se extendía a mis horas de vigilia. Dormía poco, y cada ruido o sombra en la calle se transformaba en alerta constante. Evitaba salir por la noche, y el simple hecho de mirar por la ventana me llenaba de ansiedad. Cada actividad cotidiana estaba teñida de una tensión silenciosa que me acompañaba sin tregua.
el anillo comenzó a sentirse más pesado, como si su presencia hubiera trascendido el objeto físico. Cada vez dudaba más de que se tratara únicamente de una pieza de joyería. Las coincidencias se acumulaban y mi intuición me empujaba a sospechar que existía un vínculo invisible, algo que se había transferido de otra historia hacia mí, de manera silenciosa, pero inevitable. Revisando mentalmente las inscripciones raspadas en el interior del anillo, empecé a notar un patrón. Aquellos surcos, aparentemente borrados, podían ser nombres de personas. Un rastro de vínculos anteriores se insinuaba, un eco de emociones pasadas que parecía repetirse con cada interacción extraña. Cada detalle reforzaba la idea de que la pieza no era inocua y que algo de esas experiencias se estaba filtrando a mi vida. Al cerrar los ojos cada noche y sentir la presión del metal en mi dedo, la certeza se intensificaba. No entendía exactamente qué estaba siendo transferido a mí, pero era innegable. La ansiedad, la obsesión y el desconcierto crecían en proporciones que me hacían cuestionar mi propia percepción. El anillo parecía un canal silencioso y yo era la receptora involuntaria de algo que trascendía lo explicable. Un día, mientras regresaba al apartamento después de cerrar el kiosco, percibí que alguien me seguía desde la esquina. Su presencia era silenciosa pero constante, y cada paso que daba sentía que él estaba más cerca. Al llegar a la puerta, supe que no podía ignorarlo. El hombre irrumpió en el departamento con una convicción que no dejaba espacio a dudas, como si creyera que yo debía cumplir un acuerdo tácito que yo no recordaba haber firmado. El pánico se apoderó de mí. Tragué saliva mientras mis manos temblaban, incapaces de sostener con firmeza el bolso que llevaba. El hombre comenzó a gritarme, diciendo que no tenía derecho a ignorarlo de esa manera y que me haría pagar si seguía tratándolo así. No respondí y empecé a temblar de desesperación. Afortunadamente, los gritos llamaron la atención de los vecinos. Casiano, un vecino, un hombre alto con un porte que imponía respeto, apareció de repente. Su sola presencia hizo que el intruso retrocediera unos pasos, indeciso. El vecino me preguntó si había algún problema y rápidamente le expliqué que ese hombre había irrumpido en mi casa y me había amenazado. Intentó escapar, pero mi vecino lo detuvo y me dijo que llamara a la policía. Tomé mi teléfono y comencé a marcar el número rápidamente. El extraño no parecía estar armado, pero seguía mirándome, lleno de odio y algo más que no pude identificar. La tensión se cortaba en el aire como un filo invisible y el tiempo parecía ralentizarse mientras esperaba la llegada de la policía. Las horas siguientes se sintieron interminables. Estuve en la comisaría relatando cada detalle, revisando mi versión una y otra vez, extenuada física y emocionalmente. La sensación de haber perdido el control de mi vida se instaló con fuerza. Todo parecía explicable como un caso extremo de obsesión, pero una parte de mí no podía dejar de preguntarse si había algo más, algo que trascendía la lógica. Al regresar al apartamento, el intento de calmarme con una ducha se volvió casi ritual. El agua caliente intentaba disolver la ansiedad acumulada, pero mis pensamientos seguían girando en torno al anillo. Con una mezcla de temor y resolución, decidí quitármelo. Cuando lo sostuve frente a mí, reflejado en la plata, algo indescriptible apareció. El rostro de una mujer deformado pero consciente que se movía y reaccionaba como si me observara directamente. El horror me paralizó un instante y luego el pánico me impulsó a alejarme físicamente del objeto. El anillo cayó al suelo con un golpe seco y el perfume antiguo se disipó lentamente en el aire. La conexión entre esa mujer, mis sueños, los hombres obsesivos y las inscripciones borradas se volvió inevitable. Comprendí que la pieza había sido usada para un tipo de pacto emocional, posiblemente para asegurar que quien la portara nunca fuera rechazado. Al despertar al día siguiente, el anillo había desaparecido. No había señales de robo ni indicios de cómo podría haberse esfumado. Extrañamente, los hombres que antes me seguían dejaron de mostrar interés. El ambiente parecía volver a su normalidad cotidiana.
Sin embargo, una sensación inquietante persistía. Las personas a mi alrededor parecían emocionalmente distantes, incapaces de establecer vínculos afectivos reales. La vida continuó, pero las relaciones se volvieron superficiales, vacías. Cada intento de conexión era frustrante y la sensación de pérdida emocional me acompañaba a cada paso. Comprendí que algo había sido tomado de mí, algo que no podía recuperarse. El efecto del anillo había desaparecido, pero no sin dejar una consecuencia irreversible. Mi capacidad de generar afecto genuino había sido alterada. Al mirar el espacio donde había caído el anillo, una mezcla de incredulidad y resignación se instaló. La certeza de que aquel contrato había sido más que simbólico me acompañó, sin respuestas claras sobre si había terminado o simplemente había sido transferido. La historia quedó suspendida, marcada por un vacío emocional que ningún objeto ni explicación lógica podría llenar. No todo milagro viene del cielo. Algunas personas buscan auxilio en los vivos, otras en los muertos, y muchas veces es la desesperación la que empuja a pedir ayuda donde nadie debería intervenir. Aprendí de un modo amargo que llamar a los muertos puede ser la peor elección, y esa lección empezó cuando mi padre enfermó de una manera que me dejó sin aire. Me llamo Isabela, y mi vida siempre se ha movido al ritmo de lo que puedo ganar para sobrevivir. Trabajo como mesera en un bar de Guadalajara, un lugar ruidoso, lleno de humo de comida frita y clientes que siempre parecen tener prisa, pero nunca pagan lo suficiente para sentirse agradecidos. Cada día se repite: me levanto temprano, preparo el desayuno, despierto a mi padre y me aseguro de que tome sus medicamentos, aunque últimamente apenas le hacen efecto. Don Estafanio, mi padre, se sienta en su silla favorita, esa que chirría con cada movimiento, envuelto en una manta que huele a viejo y a hogar. El sudor le recorre la frente, su respiración es pesada y hablar le exige un esfuerzo que me parte el corazón. Los médicos dicen que no hay mucho que hacer, que los medicamentos que necesita cuestan una fortuna y que el tiempo se le está acabando. Cada visita al hospital me deja con las manos vacías y los ojos llenos de miedo. Los vecinos, gente que ha vivido toda la vida en nuestro barrio, hablaban en voz baja de un hombre muerto hace décadas, enterrado en el cementerio local. Decían que hacía milagros si se le dejaba algo de valor y se respetaba el acuerdo, que devolvía la salud a los desesperados. Las historias se contaban entre susurros, como secretos que no se debían pronunciar frente a cualquiera, y cada relato de curas inesperadas hacía que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en mi pecho. Sentía escepticismo y miedo a partes iguales, pero la desesperación tenía un peso que aplastaba cualquier duda. Sostuve entre mis manos el anillo de oro de mi madre. Su valor sentimental me atravesaba el pecho y si al mismo tiempo me daba la fuerza para arriesgarme. Era lo único que podía ofrecer, lo último que podía sacrificar por la vida de mi padre. Cada día se volvía una carrera contra el reloj, llevarlo a las clínicas que podía pagar, correr al trabajo y volver con la misma rutina agotadora mientras la enfermedad avanzaba. Los rostros de los doctores me miraban con lástima y los medicamentos parecían no tener efecto. La angustia me acompañaba en cada paso. Las noches eran peores. Sentía su fragilidad cada vez que lo observaba dormir, con el cuerpo temblando y la respiración irregular, y me preguntaba si iba a despertar al día siguiente. Una tarde, mientras regresaba del mercado, un vecino me susurró nuevamente sobre el milagroso cementerio. La historia se repetía, pero esta vez algo en sus ojos me hizo prestar atención de verdad. Caminé por las calles polvorientas del barrio con un nudo en la garganta, pensando en todas las veces que había deseado poder hacer algo más por él. La desesperación se volvió un combustible que me impulsaba hacia un camino que jamás había considerado. Al anochecer, crucé las puertas del cementerio sola, con el anillo de mi madre apretado contra mi mano. El viento frío me golpeaba la cara.
Las ramas de los árboles crujían con cada ráfaga y el olor húmedo de la tierra removida llenaba mis pulmones. Mis pasos resonaban en los pasillos de tierra y el corazón me latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Coloqué la joya sobre el túmulo y murmuré la oración que había aprendido entre los susurros de los vecinos, sin saber si aquel hombre escucharía o si estaba a punto de cometer un error irreversible. Al despertar, noté que mi papá estaba más despierto de lo habitual. Su fiebre había bajado y se movía con más fuerza, como si los últimos días de debilidad se hubieran disipado de golpe. Lo vi comer con ganas y responder a mis preguntas con claridad, y un alivio intenso me llenó el pecho, mezclado con culpa por lo que había hecho para lograrlo. Las noches posteriores trajeron cambios inquietantes. La puerta de la cocina crujía como si alguien la empujara suavemente, aunque yo era la única en casa. Sombras se deslizaban por los rincones cuando la luz de la lámpara apenas llegaba, y objetos pequeños aparecían fuera de lugar, como si alguien los hubiera tocado. Cada sonido me hacía girar la cabeza, buscando algo que no podía ver. Intenté mantener la rutina habitual para no perder el equilibrio. Barrí y recogí la casa. Acomodé los utensilios y los muebles como siempre, e incluso me esforcé en concentrarme en el trabajo, atendiendo mesas y sirviendo bebidas. Sin embargo, los susurros comenzaron a escucharse por los pasillos durante la noche. Pasos ligeros recorrían el piso de madera y, en ocasiones, un frío intenso se colaba en cuartos que antes estaban cálidos. Un día, mientras revisaba la sala, sentí su presencia claramente. Era una sombra alta, indefinida, que parecía observarme desde la esquina. Intenté concentrarme con fuerza para hacerla desaparecer, deseando que no se quedara, pero la sensación me dijo que no se movería. Su sola existencia me oprimía el pecho y hacía que cada respiración se volviera difícil. La sombra permaneció unos instantes que parecieron interminables. Cada intento de ignorarla, cada movimiento normal que hacía, parecía reforzar su presencia. Aunque mi papá estaba en la habitación, no notó nada. La sombra desapareció antes de que él pudiera verla, dejándome con el corazón acelerado y un escalofrío que no se iba. Esa misma noche, me acosté con los ojos abiertos, escuchando ruidos que antes no existían. Las sombras parecían acercarse más que antes, y una sensación de ser vigilada no me abandonaba. Mis manos temblaban mientras trataba de dormir, recordando el anillo de mi madre y lo que había dejado en el túmulo. Cada día, los signos se intensificaban. Las puertas crujían más fuerte, los objetos se movían con mayor frecuencia y el aire frío aparecía en los cuartos de manera súbita. La sensación de peligro latente estaba siempre presente y comprendí que lo que había despertado en el cementerio no se iría solo. Al comprender que la presencia estaba vinculada a mi acción, entendí también que ignorarla o intentar confrontarla solo la acercaba más. Caminaba por la casa con cuidado, escuchando cada sonido, sintiendo que me observaban constantemente. El alivio de ver a mi papá recuperarse estaba mezclado con un miedo silencioso que no podía controlar y que parecía crecer con cada respiración. El ambiente de la casa se volvió cada vez más extraño. Objetos que dejaba sobre la mesa desaparecían, vasos se caían sin razón aparente y el aire se enfriaba de repente, como si alguien jugara con la temperatura a su antojo. Durante la madrugada, escuchaba pasos que no coincidían con los míos y puertas que crujían con un ritmo que parecía imitar mi respiración. Dormir se volvió imposible y cada noche me despertaba con el corazón latiendo demasiado rápido. Me aislé sin querer. Evité contarle a mi papá lo que estaba ocurriendo. Temía que lo preocupara o que me juzgara por lo que había hecho. En el trabajo me costaba concentrarme, temiendo constantemente que la sombra me siguiera hasta el bar, que apareciera entre las mesas o se reflejara en los espejos, aunque sabía que nadie más la veía. Cada momento de tranquilidad era una ilusión que se rompía con un crujido, un susurro o un objeto fuera de lugar. Los sueños se volvieron pesadillas recurrentes. La sombra aparecía claramente. Un hombre cubierto de polvo y tierra, piel oscura,
dientes podridos y ropa rota que olía a humedad y descomposición. Me decía que había sido llamado y que ahora tenía derecho a quedarse en la casa como parte del acuerdo. Cada despertar era un salto del susto. Mis manos temblaban y el sudor mojaba mi ropa de dormir. La fatiga se acumulaba y la línea entre el sueño y la vigilia se volvía confusa. El dilema se volvió insoportable. Quería mantener a mi papá vivo, pero la presencia constante me drenaba emocionalmente. Cada decisión parecía imposible. Podía intentar romper el pacto y arriesgarme a que él enfermara de nuevo, o aceptar que un intruso invisible ahora formaba parte de nuestra vida cotidiana. La culpa y el miedo se mezclaban y sentía que no existía un camino seguro. Pequeñas acciones que antes parecían normales dejaron de tener efecto. Intenté encender velas, rezar en voz baja, hablarle mentalmente, todo sin resultado. La sombra persistía, como si mis esfuerzos solo reforzaran su vínculo conmigo. Cada fracaso aumentaba mi sensación de impotencia y hacía que los susurros y los pasos nocturnos se volvieran más intensos. Una noche, el frío se volvió casi insoportable. Sentí que alguien estaba detrás de mí mientras doblaba la ropa en la sala. Me giré con rapidez, pero no había nada. El aire se volvió denso y un miedo profundo me atravesó. Comprendí que la sombra no se iría voluntariamente. Estaba ahí para quedarse, ligada al pacto que yo misma había realizado, y no había manera de engañarla o persuadirla. Las noches se habían vuelto insoportables, pero esa en particular fue diferente. El sueño me atrapó con una intensidad que no podía ignorar. Me encontré en la sala de nuestra casa, pero todo estaba más oscuro, más pesado, y un olor a tierra húmeda llenaba mis sentidos. Frente a mí apareció él, la entidad más nítida que en mis pesadillas anteriores. Era un hombre cubierto de ropa sucia, piel oscura, dientes podridos que brillaban con una maldad silenciosa. Sus ojos me atravesaban, y una sensación de inevitabilidad me paralizó. Me habló con voz baja y resonante, como si cada palabra golpeara dentro de mi pecho. No se iría. Explicó con una calma aterradora que había devuelto la salud de mi papá y que, por eso, tenía derecho a quedarse. La habitación se volvió fría, opresiva, y la sombra se acercó más, sin dejar espacio para el escape. Cada fibra de mi cuerpo quería huir, pero mis piernas no respondían. La elección estaba frente a mí: mantener la vida de mi papá a cambio de vivir bajo la sombra de aquel ser, o intentar revertir el pacto y arriesgar que él enfermara de nuevo. Sentí un grito atrapado en mi garganta, un terror absoluto mezclado con culpa y amor por mi papá. Con un impulso que salió de lo más profundo de mí, abrí la boca y grité «No», con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas caían sin control. El sonido se rompió contra las paredes del sueño y desperté sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor y el cuerpo empapado en sudor. Mi llanto no podía detenerse. La sensación de horror se mantenía pegada a mi piel y cada sombra en la habitación parecía moverse un poco más rápido, como si recordara el pacto que había hecho. Fue entonces cuando vi a mi papá parado en la puerta del cuarto, con los ojos llenos de preocupación. Su sola presencia me dio un hilo de alivio y entre sollozos finalmente le conté todo: lo que había hecho, la leyenda del túmulo, la recuperación milagrosa y la presencia que ahora nos acosaba. Mi papá me miró sin alterarse demasiado. Se acercó y me dijo con voz tranquila, aunque cargada de firmeza: «No llores, yo voy a resolver esto». Su calma fue desconcertante, pero también reconfortante. Por un instante sentí que podía apoyarme en él y no estaba sola en el miedo que me consumía. A partir de esa noche, la presencia dejó de manifestarse con fuerza. Las sombras parecían retroceder, los pasos desaparecieron y el aire frío volvió a la normalidad. La casa recuperó una sensación de calma relativa, aunque yo sabía que el pacto seguía ahí, latente, invisible pero presente. Mi papá se mantuvo con vida durante una semana más, sonriendo débilmente y agradeciendo cada pequeño momento,
como si supiera que su tiempo era limitado. Mi papá falleció de manera súbita unos días después, víctima de un accidente cerebrovascular. El dolor me aplastó como nunca antes, y lloré en silencio sobre su cama, sintiendo el vacío que dejaba su ausencia. Al mismo tiempo, un pequeño alivio me recorrió. Al menos la entidad no lo había matado, y de alguna manera yo sabía que su presencia había estado ligada únicamente al pacto que había hecho para salvarlo. Hicimos el velorio, el entierro, fueron días difíciles, pero los vecinos y conocidos me apoyaron. Me despedí de la mejor manera que pude. Me sentía perdida en casa cada vez que regresaba y no lo encontraba como antes. Entonces, 2 semanas después, decidí visitar su tumba y dejar flores frescas. Visité el cementerio con pasos lentos, el peso de la pérdida apretando mi pecho. Me dirigí al túmulo del hombre de los milagros, aquel lugar donde había dejado el anillo de mi madre con la esperanza desesperada de un milagro. Mientras me inclinaba sobre la lápida, mi mirada se encontró con algo inesperado. La alianza de mi papá descansaba sobre la piedra, brillante a pesar del polvo y la tierra que la rodeaban. Comprendí entonces que él también había hecho un gesto silencioso, un acto secreto para protegerme y asegurarse de que yo no quedara sola ante lo desconocido. El corazón me latía con fuerza mientras sostenía la alianza entre mis dedos. Cada recuerdo de esos días, el miedo, la culpa, los susurros nocturnos y la sombra que no se iba, se mezclaba con gratitud y tristeza. Entendí el precio del pacto que había hecho y la lección que me dejaba. Los milagros que pedimos pueden traer consecuencias que nunca imaginamos, y el mundo que no vemos convive con nosotros más cerca de lo que quisiéramos admitir. Al alejarme del cementerio, sentí una mezcla de nostalgia y respeto por lo que había sucedido. La alianza sobre el túmulo era un símbolo de los lazos que sobreviven incluso después de la muerte, y de los pactos que, aunque nos llenen de miedo, también nos enseñan sobre el amor y la protección silenciosa. Mientras caminaba de regreso por los senderos húmedos y oscuros, supe que aquel mundo oculto seguía ahí, listo para interactuar con los vivos de maneras inesperadas, y que los milagros en Guadalajara no siempre vienen sin un precio.